Victoria Sichowski, presidente de la Cachora S.A., dueña de Yerba Manda. El mate es compartir. Paso por tu casa, tomamos unos mates. Quien tomaba mate era el gaucho. En algunas casas, pero puertas adentro. Vos no lo veías en la calle, menos en las oficinas. Carlos Menem fue el primer presidente que puso un termo y un mate en el escritorio presidencial. Este producto solamente crece en esta zona del mundo. Nuestra empresa es la más antigua de la provincia de Misiones en funcionamiento. Y voy a ser muy cruel. No hay muchas plantaciones de yerba mate orgánicas certificadas. En el año 66, realmente la cosa no iba para nada bien. Estamos fundidos. Mi padre le dice, bueno, ¿cuánto se debe? Pasa mi padre a dirigir la compañía hasta el año 2013. Fue el primero que vio la posibilidad de llevar la yerba mate afuera. Fue un hombre muy visionario. El día de la asamblea fallece mi mamá. Se pospone la asamblea, vuelvo a asumir como vicepresidente y en julio fallece el presidente y me toca a mí la presidencia. ¿En qué se diferencia Amanda de las demás yerbas? No te voy a mentir, no dormís, soñás con los problemas que tenés. Yo estoy feliz. Fue un gran desafío, vencí muchos miedos. No es solo la familia, todo lo que desparrama la compañía. En empleados, somos una gran familia. Cuando hoy te mirás en el espejo, ¿qué ves? Para mí lo mejor es que le pregunten a los otros. Puedo decirte que soy una mujer muy recta, por ahí demasiado honesta. Y nos tomamos un mate para despedirnos, ¿cierto? Les comparto el mate. El Campo Podcast. Desde la raíz productiva. Presenta este capítulo De Campo a Campo, el mercado ganadero digital más grande del país. Acompaña este capítulo Cocos Capital. También nos acompaña Colombo y Magliano, el valor de una empresa con historia. Victoria Sichowski, presidente de la Cachora S.A., la empresa dueña de Yerba Manda. Bienvenida al Campo Podcast. Muchísimas gracias, Ivana, Valentino, ¿no? Se va. Valentino estaba del otro lado. Del otro lado. Le mandamos un beso. Un saludo a Valentino también. Un saludo a Valentino. Siempre Sebas, presente. Ivana. El productor siempre presente. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer. He escuchado muchos podcasts de la fábrica y realmente me encanta porque traen historias inspiradoras en este mundo y en este país también, donde cuando uno prende la televisión o la radio, lo único que nos tiran son pálidas. Sí. Y el interior, sobre todo, tiene tanto para mostrar y para contar que realmente los felicito. Ay, gracias, Victoria. Además, está bueno porque estamos pasando por muchas producciones y muy enfocados en Corrientes, Misiones, así que vamos a hablar mucho también de eso. Me encantó porque estoy a contar, digamos, ya la estamos viendo tomando mate en su mate y lo primero que dijo es el agua, el mate, o sea, claramente bien dueña, digamos, de lo que estás haciendo, así que un placer. Bueno, quiero arrancar un poco para que nos cuentes de tu historia. Estuvimos investigando un poco y yo estoy completamente emocionada con esto, porque es una historia que data de 100 años, sí. Así que quiero preguntarte eso, ¿cómo arrancó ya de más Yerba de 100 Manda? años. En realidad mis bisabuelos llegan en el año 1900 a la localidad de Apóstoles, provenientes de Polonia, que en realidad en ese momento no era Polonia, era el Imperio Austrohúngaro. Entonces mi abuelo, que tenía 12 años, era un niño de 12 años con segundo grado, venía con pasaporte polaco, pero por ejemplo mi abuela, que venía en el mismo barco con su familia, tenía pasaporte austríaco. Mira. Y bueno, llegando a la Argentina, Misiones no era Misiones como provincia, era territorio nacional, había que poblarla, porque si ustedes se ubican en un mapa, el 90% de las fronteras de Misiones, digamos, es lindera con países limítrofes, claro, con Paraguay, Brasil, y nos agarramos, estamos ahí agarraditos en una porción muy pequeña a la Argentina. Entonces, con buen criterio, dicen, hay que poblar esa zona porque los bandeirantes avanzaban. Y bueno, es así como también Misiones hoy es una provincia con crisol de raza, se hace la fiesta del inmigrante. Y Apóstoles puntualmente fue poblada por ciudadanos provenientes de Ucrania y de Polonia. En el barco, cuando llegan, había un italiano, pero porque se enamoró de una ucraniana. No era su destino el norte. Tenía que quedar acá en Buenos Aires, pero se enamoró de una ucraniana y hasta el día de hoy yo me emociono porque en todos los actos de la localidad de Apóstoles se tocan el himno de la provincia, el himno nacional argentino, el himno ucraniano, el polaco y el italiano en honor a ese inmigrante. Tremendo. Sí. Pará, y llega tu bisabuelo acá a Misiones. Con sus padres.
¿Y cómo fue? Vamos a tratar de hacer la corta, pues son 100 Sí. años de historia, ¿no? Pero Son muchos años Son muchos de años, historia. pero ¿cómo llega, digamos, a empezar a hacer una carrera, a trabajar, digamos, siendo inmigrante, a meterse en el mundo de la producción? ¿Cómo fue ese Bueno, paso? ellos llegan y la verdad que, bueno, él tenía 12 años, segundo grado, nunca más pudo ir al colegio. Claro. Y mi bisabuelo era molinero en Europa, en Polonia, de trigo. Entonces, cuando les dan a elegir tierras, que obviamente el gobierno no se las regalaba, tenían que devolver en cómodas cuotas, pero había que devolver Claro. con trabajo, mi bisabuelo elige una chacra que estaba a la orilla del arroyo Chimiray, que es el que divide Misiones de la provincia de Corrientes, porque él en su cabeza estaba, en algún momento yo quiero salir de ser un productor primario para pasar a ser industrial. Pero para ser industrial tengo que tener energía. No había energía, había que crearla. Entonces eligen estas 25 hectáreas que son el lote 280 de la localidad de Apóstoles, que continuamos hoy en día ahí. Y bueno, con los años, obviamente, ya mi abuelo más grande, mi abuelo siempre decimos entre nosotros que si hubiese tenido la posibilidad de ir a una escuela iba a ser un genio. Porque con un manual de hidráulica represa el arroyo Chimiray, hace un canal de derivación de 800 metros hasta donde estaba el molino, donde levantaron, que en realidad fue el tercer molino, también era retosudo, porque los dos primeros en crecidas, en lluvias muy copiosas, quedaron bajo agua. Entonces, el tercer molino y al final el último molino, que es el actual museo de nuestra empresa, bueno, lo hace ahí a 800 metros de la represa. Y con eso generan energía, hacen un molino de arroz y de maíz, generaban energía para el molino, recibían la producción de sus vecinos, la elaboraban, le daban un valor agregado, y esa fue la diferencia entre mi familia y los otros inmigrantes que quedaron como productores netamente primarios. Ajá. Al comienzo era una economía de subsistencia, criaban gallinas, pollo, gallinas, chanchos, vacas para leche, porotos, arroz, maíz, y todos productos para ellos conocidos. Pero cuando llegan se encuentran con un producto que no tenían idea qué era, y era la yerba mate. ¿Ya? Entonces, en el año 1917 se hacen las primeras plantaciones de yerba mate en este mismo predio, que todavía hoy conservamos, porque bueno, con el crecimiento de la industria se fueron erradicando esos yerbales, pero todavía dejamos un jardín histórico en honor y en agradecimiento realmente por ser tan visionarios y darnos esta historia, no solo historia rica, digamos, para poder compartirla, sino también de familia y de posibilidad de una mejora de vida. Y qué loco, ¿no? Que llegan y no hablan el idioma y tienen que ponerse a trabajar en tierras que no pueden comunicarse. Bueno, pero se comunicaban entre ellos, eran todos. Estaban habitando ellos mismos. Todos los colonos que estaban alrededor eran todos también, venían del mismo origen. Claro. Y por ejemplo, mi abuelo, cuando se casa, tiene 8 hijos. Y las 4 primeras eran mujeres y los 4 últimos eran varones. Las mujeres, por ejemplo, no fueron al colegio. Yo también siempre destaco la historia, digamos, y la tenacidad de una de mis tías, que terminó el primario con 70 años, porque dijo, no puede ser que yo sea tan grande. Sabía escribir, sabía de números, todo, pero ella quería tener el título de la primaria al menos. Los varones sí, ya los mandaron al colegio, digamos, en la localidad de Apóstoles, pero claro, era llevar a los niños a los 6 años y dejarlos internados, porque eran caminos de tierra. Entonces se veían con suerte cada 15 días, los niños vivían al lado de la iglesia, e iban a la escuela. Pero también los mandan justamente para que aprendan a hablar bien el idioma. Por eso mis tías hablaban todas el polaco. Ya los hijos varones, todos entendían, pero no hablaban. Aprendieron el español, digamos. Claro, sí. ¿Tu papá, la empresa viene por parte de tu padre, digamos? Es mi línea paterna. Sí, es mi línea paterna. Mi papá era el 7º hijo
varón, bueno, era Sí. el séptimo hijo. El séptimo Ese mismo hijo. No, estoy mintiendo, era el sexto, papá, era el sexto. Mira. Sí, tenía 4 hermanas mujeres arriba, mayores, un hermano varón más grande que él y 2 menores. Y bueno, todo comienza así, empiezan, digamos, mi abuelo se empieza hace esa represa, hacen el molino, los vecinos, los colonos vecinos llevaban su producción. Y la yerba mate, para que ustedes puedan tener una idea, es una planta que únicamente existe, nace de manera natural en el norte argentino, o sea, provincia de Misiones, una parte de Brasil y una parte de Paraguay. O sea, ustedes se encontraron ya con algo autóctono, que era tipo, che, esto te como, te cosecho, te hago algo. En realidad el mate ya venía, Ya ¿viste? venía. Desde las misiones jesuíticas. O sea, que no sé mucho la historia del mate. Está bueno esto que me estás contando. Sí. Cuando llegan los españoles y se encuentran con que los guaraníes consumían Claro. una bebida que para ellos al principio eran, viste, como del demonio. ¿Pero por qué? Porque te despierta, porque realmente sí. te... Bueno, o sea que ya era una bebida que traía su historia. Imagínate que ya en la independencia nuestra, en el primer grito de libertad, 1810, hay cuadros donde están tomando mate. Tremendo. Era ya una bebida nacional, diríamos, ¿no? Pero bueno, para los europeos era desconocida. Y bueno, cuando ellos llegan y la conocen, deciden plantar yerba. Pero ¿qué ocurría? Los molinos estaban en Rosario y Buenos Aires, o sea, la zona productora era Misiones y después fue Norte de Corrientes, porque en realidad la planta nativa, digamos, crecía del centro hacia el norte de la provincia de Misiones, un sector de Paraguay y un sector de Brasil. Tremendo. En su hábitat natural es una planta que llega a los 17 metros de altura. Entonces, Altísima. es altísima. Todavía hay más. El país que más plantas nativas tiene es Brasil. Mira. Y realmente son árboles gigantes y que los cosechan cada 2 años. Y realmente los hombres tienen que treparse al árbol. Las hojas son mucho más grandes. Un sabor muy rico, realmente un sabor dulzón. Y lo que a posteriori hizo la industria argentina, digamos, fue domesticar ese árbol. Para simplificar su manejo. Totalmente. Entonces se erradican los yerbales nativos, que eran árboles enormes, y se empiezan a plantar, digamos, como un cultivo más perenne, como el tete, diría. Claro. Que también es un cultivo, digamos, que se cultiva mucho en la provincia de Misiones. ¿Ustedes eran como pioneros en eso de acriollarlo, por así decir, o de darle una vuelta industrial? ¿Fueron como pioneros? O sea, Amanda o... Hoy por hoy, nuestra empresa es la más antigua de la provincia de Misiones en funcionamiento, pero hubieron otras industrias, Ajá. pero que no industrializaban el producto en Misiones. Era, lo producían y lo llevaban. Claro, lo cosechaban, lo secaban y mandaban en trenes o barcos a Rosario y a Buenos Aires para que le dieran el valor agregado de paquete. O sea, ustedes fueron la primera fábrica, por así decir, procesadora en Misiones de... Y vos sabés que ahí no quisiera decir una cosa por otra y no te voy a mentir. Nunca investigué si fuimos la primera. Sí. Fuimos en manera paralela, por ejemplo, con Las Marías, pero que está del lado de Corrientes. Claro. Que también es de otra familia, de la cual también somos amigos. Pero no quisiera mentirte. No quisiera decirte que fuimos los primeros en la provincia de Misiones, porque no la tengo. Buen dato Son los más para antiguos, investigar. quizás. Son los más antiguos que quedaron de toda esa etapa. Hoy sí. De toda esa etapa somos, digamos, la empresa industrial más antigua de la provincia. Y hay que aguantar tantos años con los vaivenes de la economía argentina. Con todo. Con los vaivenes de la economía argentina. Y también no es lo mismo comenzar, digamos, una empresa cuando estás en la primera, en la segunda generación, que cuando ya estás en la tercera y en la cuarta. Claro. La temible tercera generación que siempre... Esa soy yo. Esa soy yo. No es fácil, la verdad que no es fácil. Sobre todo porque, bueno, hablando de los vaivenes, ¿no? Mi abuelo hace su primera sociedad que se llama Juan Chejovsky e Hijos, que era él con sus hijos.
Con el tiempo deshace esa y hace La Cachuera Sociedad en SRL. ¿Qué es La Cachuera? Todo el mundo se pregunta, ¿qué es La Cachuera? Claro, ¿qué no es? significa nada. Y la verdad es que es un nombre raro. Nosotros estamos ubicados en Apóstoles, que en línea recta estamos a 17 kilómetros de la frontera con Brasil. Entonces se hablaba portuñol. Cachoeira, en portugués es cascada. Cuando mi abuelo hace la represa, justamente se arma una cascada. Entonces esa zona se empezó a llamar paraje La Cachuera o Cachoeira. Entonces cuando tienen que castellanizar, que no te permitían poner nombres, digamos, en otro idioma, nada, quedó La Cachuera. S.A. Y hoy sí, viste, todo el mundo pregunta, y cuando nos escriben, por ahí nos escriben La Chauchera, Cualquier cosa. cualquier cosa, tal cual. Vicky, ¿tenés, ya te estoy tuteando. Sí, no hay Vicky, problema. ¿tenés presente algún recuerdo con tu abuelo? ¿Alguna conversación? Yo no lo conocía a mi ¿No lo abuelo. conociste? No, mi abuelo fallece en 1960 y yo nazco en el 65, 5 años después. Yo soy la quinta hija. Soy la más chica, mis hermanos sí lo conocieron, pero también no eran pequeños. Muy chicos. Eran pequeños. Sí. Pero sí, o sea, no lo conozco, pero de escucharlo a mi padre, te puedo decir que tengo, no recuerdos porque no los he visto, pero mi papá siempre me decía que su padre realmente era un hombre que no medía el tiempo por las horas ni por los días. Para él no existían sábados y domingos, era sinónimo de trabajo. Y los medía realmente por trabajo finalizado. Y cuando comencé a hablar y me fui por las ramas, disculpen, cuando yo les decía, este producto solamente crece en esta zona del mundo, ustedes piensen que para industrializar este producto fueron todos desarrollos locales. Claro. No podían copiar a nadie. No. Desde Prueba-error. Sí, fue siempre así, prueba-error. Entonces, las primeras envasadoras, por ejemplo, que hace mi abuelo, eran adaptaciones en su imaginación. Hay una que tiene un cigüeñal de un barco, que fue a recogerlo en el puerto de Posadas. Y ya después, en otra etapa, cuando ya está al frente mi padre, que en el año 72 pasamos de Sociedad Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, sí, digamos, ya se empiezan a adaptar envasadoras y hasta el día de la fecha las envasadoras que se adaptan son envasadoras de harina. Mirá. Pero que no es fácil el desarrollo, porque la harina es un polvito homogéneo. Claro, Y la tenés yerba mate palo. tiene 3 componentes. Tiene polvo, hoja, el polvo de hoja y palos. Entonces, bueno, hay que hacer también toda una adaptación. Pero bueno, fue así. Primero fueron mecánicas. ¿Y el nombre Amanda? El nombre Amanda también siempre nos preguntan, ¿es alguna abuela? Yo estaba seguro que era una abuela Alguna también. historia tiene que haber. Vos podés creer, bueno, la primera yerba que a mi abuelo se le ocurre cuando todavía tenía Juan Chejovsky de hijos, era La Cachuera. Y claro, o sea, mi papá y sus hermanos salían a comercializarla ahí en el NEA y le decían, papá, no se vende. Es un nombre que nadie lo recuerda, que no es lindo, que se presta a bromas incluso. Claro, puede ser, es verdad. Entonces, bueno, deciden buscar otro nombre para ponerle a la yerba y mandan varios nombres al registro de marca acá en Buenos Aires. Entre los que va Amanda, por la actriz Amanda Ledesma, era una actriz de radio novela. Mi abuela escuchaba novela por radio y bueno, y era la actriz que ella... Entonces, entre las que se manda Amanda. Y cuando vuelven algunos nombres vienen rechazados, con oposiciones, y Amanda no. Y también mi padre me contaba que en Entre Ríos había una yerba que se vendía muy bien, de origen uruguayo, Sara, que hasta el día de hoy está. Mira. Que también era un nombre femenino. Entonces, bueno, decantan por Amanda. Tremendo. Sí. Y a mí me sorprende que, digamos, estuvo tu abuelo, no lo llegaste a conocer, pero tu padre se metió siendo también varios hermanos. ¿Siempre fue una empresa familiar, digamos, siempre estuvieron todos involucrados? ¿Vos llegaste incluso a trabajar con tu padre? Sí, yo trabajé con mi papá. Mi papá se retiró en el año 2013. No hace nada. Con 86 años. Un loco. Un loco, hermano. Por eso nada te dormido. digo, muchas veces yo digo, nosotros, o sea,
mis pares, mis hermanos, mis primos, yo soy tercera generación. Y después me pongo a pensar y digo, no sé si soy tercera generación o soy segunda, porque es como que hubo una refundación. Claro. Mi abuelo fallece en 1960. Mi papá me decía, eran muchos para vivir de una empresa muy pequeña. Claro. Entonces, bueno, mi padre ya casado, porque se casó en el 55, se va a vivir a Posadas y muy loco. Trabajó para el Molino Mañanita, que era de Las Marías. No, la competencia. La famosa. Ah, Sí, que estaba, por lo que mi papá me cuenta, medio fundido, porque estaba Las Marías con Tarahui, pero este otro con la marca Mañanita, que hoy también está vigente. claro, es verdad. Sí. Que era una marca media de segunda, bueno. Y mi papá le dice, yo le voy a hacer crecer las ventas. Y le hizo crecer exponencialmente Nah, las ventas. A don Víctor Navaja Centeno. Espectacular esta historia. Sí, sí, todo se entrelaza. Bien. Y bueno, queda al frente de la empresa familiar un hermano de mi papá. En el año 66, realmente la cosa no iba para nada bien. Y bueno, tuvieron una reunión familiar y les dice, estamos fundidos, netamente fundidos. Y entonces ahí mi padre le dice, bueno, nada, tiene una reunión, cuánto se debe, en qué posición estamos. Y a partir del 66 pasa mi padre a dirigir la compañía hasta el año 2013. En ese periodo... Un montón de tiempo. Muchísimo. Una Por eso eternidad. sí. Creo que fue su sexto hijo. Literal. Sí. Creo, no, fue su sexto hijo. Y entonces, este hermano, por ejemplo, que había llevado adelante la dirección de la compañía, se retira, le compran su parte. Después de unos años atrás, otro hermano varón también se retira, le compran su parte. En el medio, una hermana de mi papá fallece, el mismo año que fallece mi abuelo, pobre, en el 60, meses después. Entonces se fueron achicando, quedan 2 hermanos varones y 3 hermanas mujeres. Que en realidad los 2 hermanos varones se dividen y papá se encargó siempre de lo que fue yerba mate y mi tío Lalo, que era el menor de los hermanos, que es el otro socio que queda, arrocero. Que la empresa comienza en sus orígenes con arroz. Y bueno, y las hermanas mujeres siempre acompañando. Realmente yo siempre destaco también la imagen y la figura de mi tía Carola, que me acordé cuando me contaste que tu abuelo llegó de Polonia después de la Segunda Guerra, porque ella se casa con un polaco que también viene a la Argentina después de la Segunda Guerra, y vivían acá en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Cuando la empresa en el año 66 estaba quebrada, mi padre la llama porque ellos se casaron pero no tuvieron hijos, ya estaban grandes, no tuvieron hijos, y le dice, necesitamos capital. ¿Podrás vender tu casa, aportar a la sociedad? Y yo necesito que vos estés acá en el establecimiento. Ah, mansa la pregunta que le hizo. Controlando lo que es ingreso de canchada, envasado, que yo me voy a encargar de lo que son ventas y finanzas. Y mi tía, con su esposo, venden la casa, se van a... De Quilmes a Misiones. Y ni siquiera a la localidad, al pueblo de Apóstoles, que era un pueblo chico. No, se van al campo, a la chacra. Oh. ¿Y tenían hijos? No No, tuvieron hijos, hijos, claro. por eso. Él la elige por eso. Claro. Porque es la que realmente Puede acompañar yo sé por la que se situación. va a poder, digamos que va a poder hacer una entrega como la que necesitamos. Una apuesta gigantesca. Una apuesta grande. Qué loco esto que está diciendo Vicky, qué paradoja en realidad, ¿no? Que tu padre sea por así decir, fue el máximo vendedor de la competencia y que volvió, digamos, a la empresa familiar a revertirla. Digo, es muy loco, ¿no? Como Bueno, las pero vueltas estamos de la hablando vida. de la década del Estamos 60. hablando de la época, pero es muy loco que haya mantenido tanto tiempo. Sí. Y ahí se me surge la pregunta, vos llegaste, digamos, a trabajar con él, se retiró de grande. Sí, yo ingresé en noviembre del 90. Ah, también un montón de tiempo adentro de la empresa. Sí, ya estoy grande, yo también. ¿Y cómo fue trabajar con tu padre, digamos, siendo esto un perfil tan, me imagino, ¿no? Remontando una empresa, llamando a tu tía para hacer Sí. esto, digamos, me lo imagino Un tipo con mucha... fuerte, un muy tipo fuerte. Vos sabés que mi ¿Cómo fue papá tenía un trabajar? carácter muy fuerte, es verdad, pero siempre digo que tuvo más aciertos que errores, por algo estamos donde estamos hoy. Claro. Exigía mucho, pero siempre dije también, nunca exigió más de lo que él daba.
O sea, era justo en ese aspecto. Y toda la gente que trabajó con mi padre, que ya algunos no están, pero otros sí, lo recordamos como una persona sumamente generosa, al punto tal de llegar y vos trabajabas, no sé, en el sector de tesorería y se había enterado que tenías un problema de familia o económico, te llamaba, Tremendo. se sentaba, te daba una mano. Entonces, sí, fue un hombre muy visionario, porque hoy nuestra empresa es la mayor exportadora de yerba mate. O sea, fue el primero que vio la posibilidad de llevar la yerba mate afuera, porque es un producto muy argentino. Y bueno, sí, fue un hombre sumamente trabajador también. Yo también siempre digo, no sé por qué le decían Pancho, porque mi papá se llamaba Juan Alfredo. Nada que ver con Pancho. Porque, viste, todo el mundo dice Francisco. No era Francisco, era Juan Alfredo. Le decían Pancho y de Pancho no tenía nada. Yo, otro recuerdo que tengo de mi padre, íbamos de vacaciones a Brasil y mi papá lo primero que hacía al llegar, iba a una librería. Se compraba un bloc de hojas, viromes, marcadores, y vos te levantabas a la mañana y él estaba tomando mate y ya pensando qué iba a hacer ese año. Wow. Después dejaba. Cuando la familia se levantaba, dejaba. Tenía la capacidad de poder disfrutar. Disfrutaba también con la familia, pero era una máquina de trabajar. Sí, era una máquina. Vicky, ¿y cómo fue tu ingreso a la compañía? Mira, mi ingreso a la compañía, te soy franca, yo me caso con un paraguayo. Mirá. Y me fui a vivir, me caso en el 88, imagínense, todavía estaba Stroessner en Paraguay. Me caso con un paraguayo y bueno, y a los 3 años de estar en Asunción, mi papá, digamos, unas vacaciones de julio, recuerdo, julio del 90, que ya vamos, nosotros teníamos un hijo que nació en Paraguay, que es el que hoy vive acá en Buenos Aires, y mi papá nos dice, necesito gente de confianza, porque así se hacen las empresas de familia. Te rodeas al comienzo de gente de confianza. Sí. Mi esposo, ingeniero agrónomo, entonces le dijo a Víctor, necesito a alguien que se haga cargo de lo que es campo, yo ya no doy más, estoy cansado. ¿Vos tenés hermanos también? Nosotros somos 5, somos 4 mujeres y un varón. 2 hermanas mujeres se casaron y viven todavía acá en Junín, provincia de Buenos Aires, con primos hermanos. Sí. Y es más, hoy en el directorio de nuestra empresa está un ahijado mío, hijo de una de mis hermanas, que nació en Junín, provincia de Buenos Aires, y vive acá en Buenos Aires. Wow. Sí. O sea, también la familia se fue moviendo, ¿no? Se fue moviendo. Bueno, mi hermano varón, como tiene una empresa que es una distribuidora de nuestros productos, digamos, por negocios vinculados, también está. No puede formar parte de un directorio, porque no. O sea, ¿cómo vas a...? Las dos cosas no puede hacer. Eligió la distribución el señor. Las dos cosas no se pueden hacer, tal cual. ¿Estás acá o estás allá? Eligió estar allá y bueno. Claro. Sí. Para Vicky, te interrumpimos. Entonces ahí fue donde, digamos, te llaman a vos porque necesitaba tu papá gente de confianza. Claro. En realidad, bueno, y nos vinimos. Y mi esposo fue muy sincero. Le dijo, Pancho, ¿todo bien? Yo voy. Y voy a ver si me adapto. Porque era también un cambio radical. Y trabajar con el suegro. También. Pero vos sabés que se llevaron muy bien. Bueno. Y Víctor siempre lo reconoce a mi papá. Me dice, para mí fue mi segundo padre y fue un gran maestro. En lo laboral fue un gran maestro y como persona también, siempre lo destaca mucho. Y yo entré, famoso como entrábamos las mujeres en ese momento, a liquidar. Yo liquidaba las, ¿cómo se llaman? Las muestras de arroz cuando venían, ¿viste? Los arroceros que traían, bueno, se liquidaban las muestras, yo hacía los cheques, estaba en la parte más administrativa. Claro. Y de a poco fui cambiando. Después, un primo mío, que fue durante muchísimos años presidente de la Cámara de Molineros, de la zona productora de yerba mate, pasé como a ser su secretaria, era también secretaria del directorio. Entonces yo, sin quererlo, claro, yo tomaba nota y escuchaba de todo, desde el área de la producción primaria, de la industria, de la comercialización,
porque participaba en las reuniones, no tenía voz ni voto, porque era la secre. Pero tenías la información de pero todo. tenía toda la información. Chupabas todo de como una primera esponja y veías lo que sucedía. Tenía la info de primera mano, tal cual. Y la verdad que en el año, me acuerdo, 2007 creo que fue, que Santiago, mi hijo, se viene a estudiar a Buenos Aires. Yo digo, no quiero seguir viniendo todo el día a la empresa, porque era. Sí. O sea, porque aparte mi papá no es porque vos seas hija, vas a tener, viste, privilegios. Laburé igual que todos. Si bien reconozco que, por ejemplo, cuando mis hijos eran chicos, había un acto escolar o se enfermaban, yo tenía la posibilidad de salir, ir al acto, volver, pero después era como cualquier hijo de vecino. Me querías preguntar algo. ¿Y cómo hacían con Don Pancho, con tu viejo y con tu marido después volvían para tu casa después de todo un día? ¿Era yerba? ¿Cómo salías del tema ese en tu casa? Una locura. Eso siempre. Bueno, pero continúa así. Porque Víctor sigue siendo gerente de producción primaria. Se jubila ahora en enero de este año. Y van a seguir igual hablando de yerba. Pero en la mesa de la familia, la mesa paterna, y después la mesa de mi casa, y sobre todo porque Santiago, nuestro hijo, está en el área de finanzas de la empresa, siempre es Yerba. tema de empresa. Sí. Qué loco. Me quiero meter un poco ahí, Vicky, en lo que un poco lo dijiste al pasar, más en la parte, si querés, de negocio, exportación, porque es tal cual, ¿no? Es un producto súper autóctono, súper criollo, pero ustedes fueron pioneros también en esto de exportar yerba mate. Me quiero abrir un poco ese paraguas porque me parece medio innovador, ¿no? ¿Qué otro país consume yerba mate para nosotros tener que abrir mercados, exportar y meternos en eso? Claro. Mira, los dos países que de mayor consumo y que no producen 1 kilo de yerba son Uruguay y Siria. Uruguay, yo siempre digo, lamentablemente lo cooptaron los brasileros, porque lo tenemos acá al lado y sería un golazo poder atender ese mercado. Pero bueno, Lo ganó los a lo brasileños. largo de la historia fue atendido por Brasil y continúa siendo así. Y Siria, en realidad, y esto un poco tiene que ver, mi papá en fines de los 70, principios de los 80, fue vicepresidente del Banco Provincia de Misiones. Y en una reunión, justamente, con gente de afuera, escucha, che, ¿qué cosas se pueden exportar? Y bueno, la yerba mate. Y encontró del otro lado un libanés, que ese libanés, Don Atef Hassani, había vivido en la Argentina, en la Patagonia, muchos años. Es más, algunos de sus hijos nacieron en la Patagonia. Y él se había vuelto a vivir al Líbano con toda su familia. Conocía la yerba mate. Y ese fue nuestro primer cliente del exterior. Y entonces nuestra empresa empieza a mandar al Líbano. A los años aparece un interesado sirio, que no es nuestro actual cliente, era otro. Bueno, yo me acuerdo de volver del colegio y sentarme a la mesa y llegaba un señor que sí, que era un sirio, bueno, y que hablaban de negocios, pero nada, yo era chica, no le daba, no me metía en el tema. Fines de los 80 aparece el señor Adib Kabur, que era un chico, tenía 27 años, interesado en comprar yerba. Y bueno, lo atendemos, la empresa lo atiende, lo atendemos. Aramo, dijo el mosquito, yo todavía no estaba ahí. Yo era una chiquita, una gurisa. No, yo ya estaba casada, pero no estaba Claro, ahí. bueno. No era parte de... Y él le dice a mi padre, yo quiero llevar yerba a Siria, porque en Siria la yerba que se consumía eran sirios y libaneses que habían vivido acá en la Argentina, inmigrantes, que habían vuelto a su país con la tradición del mate. Y bueno, entonces pedían yerba. Y cuenta este señor que la yerba mate, o sea, la marca que se vendía, y se vendía sola en Siria, era Cruz de Malta. La yerba no se decía yerba, se decía Malta. Claro, Es qué como buena la- presencia de marca. Es como la virome. Claro. Bueno, era Malta, dame Malta. Y este señor, este chico sirio, porque era joven, este joven sirio, le dice, yo quiero llevar yerba, quiero llevar amanda, pero quiero llevar yerba barata. Y mi papá le dijo, no, vamos a viajar. Mi papá le dijo, viajo con vos a Siria. Recorrieron el mercado. Y le dice, mira, la yerba que se está vendiendo no es la mejor, podemos mejorar esto.
La yerba ellos consumen en paquetitos de 1/4, no de medio kilo ni de kilo. Fíjate, le dice que los camioncitos llegan a las despensas y bajan la mercadería y pagan de contado. Le dice, nosotros te vamos a mandar buen producto y le vas a dar crédito. Y le vas a decir al dueño de la despensa, te armo esta gondolita, probá, decile a tu cliente que pruebe. Y si no le gusta, que no te la pague. Y si le gusta, que ahí recién te pague. Y así crecimos. Y así entramos. Y Siria pasó en la década del 90 de importar 8 millones de kilos de yerba a llevar hoy 32 millones de kilos. O sea, fueron precursores de ese crecimiento exponencial, una locura. Sí. Sí. ¿Hoy mantenés vínculo con ese hombre todavía? Sí, obvio. Es tu gran cliente, su familia debe ser. Es casi como familia. Ya los hijos de... Bueno, sí, nos conocemos. O sea, él viene cuando viene para nuestra casa, cuando nosotros vamos, que lamentablemente hace mucho no vamos porque recordarán que, o por ahí no, pero en el 2010 comenzó una guerra civil en Siria que finalizó el 8 de diciembre del 24, si mal no recuerdo. Sí, hace poco fue. Locura. Y ellos toman mate, pero sin compartir el mate, ¿no? Sé que la cultura es distinta. Ellos el mate. toman en matecitos más pequeños, como antiguamente se tomaba acá en Buenos Aires, ¿viste esos matecitos de loza? Sí. Bueno, ellos toman en cerámicos y comparten el agua. Cada uno tiene su matecito. Es más higiénico, te diré. Sí. Es un poco más higiénico. Nosotros tenemos otra cultura. Me quiero meter un rato, si me dejan en eso, porque justo antes de prender la cámara, sí, te hiciste tu propio mate. Sí. Y quiero que hablemos un poco de la costumbre del mate en ese sentido. Hay formas, hay gustos, sí. Hay yerbas que son un poco más fuertes, hay yerbas que son un poco menos fuertes. El mate se comparte, no se comparte. Dame un poco tu opinión como parte de Amanda. A ver, para nosotros uno de nuestros eslogans es el mate es compartir. El mate acerca a las personas. Vos cuando... No sé si acá, pero en nuestra zona es, paso por tu casa, tomamos unos mates y eso significa, nos sentamos a charlar. Sí, entramos. Une generaciones. Vos fíjate que, no sé, se festeja cuando un niño toma su primer mate y de ahí en más continúa. Pero todo eso fue cambiando con el tiempo. No se crean que esto siempre fue así. Yo recuerdo en la década del 70, la Cámara de Molineros de la zona productora de yerba mate hizo una gran campaña porque en la Argentina el mate estaba ligado al campo. O sea, quien tomaba mate era el gaucho. Claro. Como mucho el dueño del campo. Y en algunas casas, pero puertas adentro. No, vos no lo veías en la calle, no lo veías en la plaza, ni menos en las oficinas. Y en eso también tenemos que darle una gran mano a Carlos Menem. Carlos Menem fue el primer presidente que puso un termo y un mate en el escritorio presidencial. Los anteriores eran todos café. ¿Y de dónde era oriundo Carlos Menem, la familia? De Jabrut, de la misma ciudad de nuestro cliente en Siria. Venía ya con el tema ese, Carlitos, de la cultura del mate. Carlitos era re tomador de mate, sí. Como que antes la gente como que era algo no tan lindo, visto tomar el mate, era algo más como... Te voy a contar algo personal. Yo estaba de novia con mi esposo, año 87. Yo estudiaba en Corrientes. Bueno, me va a buscar en auto, él vivía en Asunción, para ir un fin de semana a una fiesta a Asunción. Bueno, y yo bajo con mi valijita y la matera. Y Víctor me mira, no me dice nada. Y bueno, cuando estábamos saliendo, cruzando el puente que une Corrientes y Resistencia, yo empiezo a hacer el mate. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Un mate, le digo. Me dice, espera al menos al salir de la ciudad. Y yo me quedé así, claro, yo lo tenía tan incorporado. Yo de chica, me acuerdo, salía en auto con mi mamá, íbamos al súper y yo le iba cebando el mate. Entonces, para mí era algo tan incorporado. Y ahí recién tomé conciencia que sí, que el mate era realmente un producto de una clase social, más bien media-baja, y de puertas adentro, en el resto del país. Y ahí entendí esa campaña, disculpen que me fui de onda, la campaña que había hecho la Cámara de Molineros en la década del 70 con Guillermo Vilas.
Mira. que se llamaba Ay, qué swing que me da el mate. Porque justamente querían cambiar la idea de que era el gaucho el que tomaba el mate. No, el chico joven de mundo, de ciudad, también podía tomar mate. Había como que popularizar en ese sentido de la palabra. Sí. Vicky, y ahí, ya que estamos hablando un poco de marketing, me imagino, no lo veo, pero me imagino Saúl Menem, Carlos Saúl Menem con su mate ahí, me flasha. Me quiero ir un poco a eso del marketing y de mantener viva una empresa, porque estamos hablando de una empresa con un legado fuertísimo, muy, yo digo rojo y es Amanda, digo, sí. Hay como cuestiones de marketing y siento que todas, digamos, las compañías de yerba tienen algo muy fuerte en el marketing. ¿Cómo haces vos hoy en día, liderándola, para mantener viva y no aburrida una empresa de 100 años de historia y que sigue todo el tiempo y que hay mucha competencia? Porque es la realidad, de repente vemos influencers con su mate y demás. Es increíble. Hoy, bueno... Hoy son todas empresarias del mate. ¡Ay, sí! Hoy cualquiera, tal cual, con las redes, Instagram y demás, cualquiera saca su marca y bueno, y se vende. Yo, sin ir más lejos, hace 2 años, una conocida mía de la provincia de Buenos Aires me dice, porque mirá la yerba que estoy comprando por internet, viene en un paquete de papel madera y dice que es un blend de yerbas orgánicas. Y yo la miro así, le digo, sácame foto del paquete. Ay. Búscame, ¿tiene RNE y RNPA? Le digo, que son los Registros Nacional de Producto y de Establecimiento. No, me dice. Entonces... Bueno, ¿sabes qué? Lo más probable es que el paquetito que vos estás comprando y que te dicen que es un blend de yerbas orgánicas se esté haciendo en la cocina de una casa. Y para que sea orgánica tiene que tener una certificación y tiene que tener el sello adelante. ¿Tiene el sello? No, no tiene. Bueno, estás comprando una historia y estás comprando cualquier cosa. Y de eso hay mucho hoy. Pero bueno, volviendo a tu pregunta. Justamente, la tercera generación es una generación con muchos desafíos, no solamente a nivel societario, porque, digamos, el abanico de accionistas se abre, sino también mirando internamente a la compañía. Es una etapa de profesionalización. Si no la haces, te quedás con la historia. Y justamente ahora que me estabas hablando, el viernes tengo una entrevista con una consultora. Estamos haciendo el estudio de nuestra marca. A ver cómo, que en realidad ya lo hicimos también hace 2 años, cómo nos ven, cuál es el perfil de nuestro consumidor y en qué deberíamos tal vez de cambiar para poder sumar a los más jóvenes y que no sea, como dice Mirta Legrand, el público se renueva y que no sea en el pensamiento de la gente, esta era la yerba que tomaba mi abuela. ¿Se entiende? ¿Ustedes creen que todavía tenemos que estar vigentes? Hay que renovarse. ¿Y cómo haces, digamos, yo me imagino, vos que estabas hablando del orgánico, no orgánico, está muy de moda eso hoy en día. Hay pocas, mira, lo voy a hacer y voy a ser muy cruel. Decilo. No hay muchas plantaciones de yerba mate orgánicas certificadas. O sea, es toda una broma, no están empomando. No sé si es todo una broma, por eso digo, no hay tantas. Claro. Hay marcas, si vos ves en el paquete que tiene el sellito, realmente es orgánica. Las que no tienen y te dicen, no es cierto. ¿En qué se diferencia Amanda de las demás yerbas? Bueno, nosotros, como todas, porque creo que todos hacemos eso, ¿de quiénes vivimos? Del consumidor. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos qué quiere el consumidor. El consumidor de hoy no es el mismo que hace 20 años atrás. Y nosotros lo que damos es garantía de trazabilidad de nuestro producto. Si bien nosotros solamente tenemos plantaciones que abastecen el 5% de lo que comercializamos, tenemos sí secaderos, tenemos 5 secaderos a lo largo de la provincia de Misiones y 2 del lado Corrientes, donde nosotros recibimos la hoja verde, que es la hoja podada de la planta. Cuando uno poda y lleva, comienza el proceso de secanza, que ese proceso es, o sea, tiene que estar muy bien hecho. Una yerba que no pasa por un proceso de secado bueno puede estar 1 año y medio o 2 en un depósito estacionándose que no va a madurar, como decimos nosotros, bien. Todo lo contrario, empeora. Entonces, ¿nosotros qué hacemos como marca?
El 55% de la yerba que vendemos la secamos en secaderos propios, o sea que controlamos la trazabilidad. Y el otro 45% son secaderos históricos con los cuales trabajamos, que son auditados también por nuestra gente constantemente. Entonces podemos dar garantía de un producto, porque la yerba mate, si bien es una bebida, está catalogada como un alimento, digamos, porque es un antioxidante muy potente. En ese aspecto tiene más beneficios que el té verde, vitaminas, minerales. Sí. ¿Y cuál es el costo de producción de una hectárea de yerba? Bueno, eso varía. Lamentablemente hoy no solo el sector primario, toda la cadena productiva no está pasando su mejor momento. Realmente los márgenes son mínimos, pero mínimos. Y no está dado porque en los medios tal vez escuchan que es por la desregulación de este gobierno. Coincidió con, digamos, que asumió este nuevo gobierno y desreguló. Pero ¿qué ocurría? El sector venía de 3 años de una seca extrema en la cual hubo un faltante importante. Con lo cual, los secaderos, y por ende los que estamos más integrados, pero los secaderos de tercero, vos podías tener un secadero sin tener una industria, tenían que salir a comprar la hoja verde de contado y alto, y un precio alto. Y no era tampoco el mejor producto, y muchas veces teníamos que mirar para otro lado, porque el tarefero, que es el cosechero, él cobra por kilo hecho, por día. Entonces, ¿qué le conviene? Cortar una rama, ponerte un ramón de esto con hojas, porque eso pesa. Bueno, el secadero terminaba pagando por hoja verde palos que después tenía que desechar. Bueno, y eso fueron 3 años, digamos, de extrema seca, donde hubo un faltante de yerba en mercado interno, y por eso salimos a ver proveedores tanto de Brasil como de Paraguay, porque no lográbamos, la industria estoy hablando, no hablo solo de nosotros, la industria en sí no lograba poder tener los stocks suficientes para poder abastecer al consumidor que está acostumbrado, porque es muy difícil. Esto es un producto vegetal. Y quien te compra ¿viste cuando decís, bueno, sí, yo compro Amanda porque me gusta el sabor de Amanda? Y cree que este paquete es igual al que va a comprar dentro de 4 meses. Y nosotros hacemos todo lo posible porque sea lo mismo, pero es un producto vegetal y es muy difícil mantener el sabor, el blend, como nosotros decimos, pero hacemos todo lo posible. ¿Y qué pasó? Asume Milei en diciembre del 23, y recuerdo en septiembre del 23, cuando termina la época de zafra, la zafra de yerbas entre marzo y septiembre, termina la zafra y empieza a llover los yerbales. Encima es una planta tan noble que los que se creían que estaban secos ya y muertos, brotaron de manera espectacular. Y se había plantado mucha yerba por capitales que no eran del palo. Era tal el negocio en esos 3 años que mucha gente extra provincia y de, qué sé yo, profesionales, médicos, abogados, iban, compraban tierras, plantaban. Claro, y eso en algún momento empieza a producir. Bueno. Hay mucha demanda. Al contrario, hubo mucha oferta y la demanda se mantuvo. Claro. Oferta, demanda, caen los precios. O sea, no fue culpa del gobierno de Milei que desreguló. Coincidió. Un montón de cosas. Coincidió. O sea, empezamos en un momento a importar. Yo no sabía eso. Importamos producción. Sí, llegamos a... Eso es histórico, te cuento. Cuando acá sobraba mucha yerba, habían secaderos que mandaban canchada, por ejemplo, para Brasil. Claro, como que nos vamos entre comprando y vendiendo. Y volvemos a lo mismo. En Misiones, el 90% de la frontera es de cosas, claro. Tener límite con 2 países productores también. Entonces, es al mejor postor. Ahí quiero volver un poco, Vicky, a tu rol, digamos, como líder hoy en día de una marca tan picante y con tanta historia. ¿Asumiste la presidencia en qué año? ¿En 2010? Mirá, fue un año re feo para mí, como dijo la reina Isabel, un año horribilis, el 2016.
porque en la asamblea, o sea, cuando mi padre se retira en el 2013, yo asumo como vicepresidente. Vuelve a haber asamblea a los 3 años, mayo del 2016. El día de la asamblea fallece mi mamá. No. Bajón. No fue broma. Fue el día de la asamblea, comenzábamos la asamblea y fallece mi madre. Bueno, obviamente se pospone la asamblea. Yo, se hace después, vuelvo a asumir como vicepresidente y en julio fallece el presidente. Y me toca a mí la presidencia. De rebote. Y la verdad que yo ese año agradezco profundamente, siempre agradezco a todo el equipo, porque esto no es trabajo de una sola persona. Hay un equipo de gente que acompaña, que está especializado en diferentes etapas, porque vos tenés la producción primaria, la de secaderos, la de industria, la financiera, la de ventas, o sea, hay un equipo formado, pero sobre todo en ese año yo siempre les agradezco porque fue un año que a partir de julio es como que yo tuve una nube. ¿Viste cuando decís no recuerdo qué pasó? No podía ni hacer el duelo de mi mamá, que fue una muerte también no esperada. Fue una muerte, sí, inesperada. ¿De dónde sacaste la fuerza de todo tu equipo y tu familia? Mucho apoyo. A mi esposo siempre le digo que para mí es un pilar, como lo fue mi padre. Mi padre para mí también fue un pilar muy importante en mi vida, fue un ejemplo a seguir, y mi esposo también. Y mi esposo, yo siempre digo que confió más en mí que yo misma. Él siempre me destacaba, digamos, las capacidades, mis virtudes, y siempre me impulsó a ser mi mejor versión. Obviamente, no sé si la logré o no, pero fue un gran compañero y un gran baluarte para mí. Y aparte, cómo se la jugó en venir a meterse en la empresa familiar de su esposa. Bueno, después le gustó, pero bueno, tomó el desafío sí. de venirse y potenciarte a vos. Sí. Porque él fue franco cuando vino. Le dijo, Pancho, yo en realidad soy agrónomo, pero me especialicé en ganadería. Y de yerba no sé nada. Él le fue franco. La verdad que los paraguayos son lo máximo. Yo tengo muchos amigos en Paraguay, son un cago de risa, muy buena gente. Sí, muy buena gente. Muy buena gente. Un saludo a todos los paraguayos que yo quiero mucho. Vicky, ya que estamos con esto, voy a aprovechar que me dejaste el gancho para hacer la pregunta de Erka, de la dueña de Marce Silvi, que también es una mujer, una capa, un historión de vida. Y vamos a aprovechar a hablar de esto porque te tocó la presidencia en un momento difícil. Sí. Y por ahí, en ese momento, uno duda demasiado, sí. Personalmente. ¿Vos sentías que había alguien que también dudaba de vos en ese momento? A ver, en la vida nunca podés caerle bien a todos, nunca podés gustar a todos. Yo sí estaba tranquila que la mayoría me dio su voto de confianza, y no solo el voto de confianza, estuvo al lado. Cuando yo levantaba el teléfono y le decía, necesito que vengas, este primo, por ejemplo, mío, que es mucho más grande que yo, pero que había sido presidente de la Cámara de Molineros, después trabajó en el INIM cuando se constituyó el instituto. O sea, yo tenía a la gente al lado, y era gente de mucha confianza, que conocía mucho del negocio. No te voy a mentir, pero creo que le pasa a todo dirigente. Hay noches en las cuales no dormís, en las cuales cuando te dormís soñás con los problemas que tenés. Y te levantás con una agujera por acá. Pero la verdad es que yo estoy feliz. Porque sí, fue un gran desafío. Lo pude afrontar. Vencí muchos miedos. Estamos en una etapa muy linda de transición, porque estamos en esa etapa muy fuerte de transición de mucha gente que trabajó con mi papá y que después le tocó trabajar conmigo, y que ya hoy también se está retirando, está ingresando mucha gente nueva. Es más, el año pasado incorporamos un gerente general extra familia, que es un capo, es un divino, la verdad que encima cordobés, se adaptó re bien a Posadas, está feliz. También, digamos, a lo largo de mi presidencia, yo dije, necesitamos incorporar directores externos, no solo familia, claro. Porque tenemos que tener una mirada afuera. Porque ocurre en las mesas de trabajo de empresas de familia, se llevan muchas veces temas, rencillas familiares,
terminan impactando en el negocio. Eso no es bueno. No es fácil separar familia de negocio. Y con tu experiencia, ¿qué define para vos un buen líder? Tiene que tener bastantes cualidades. Primero, aceptar que no puedes saber todo. Para mí eso es lo primero y lo principal, y que era mi mayor temor. Porque yo me comparaba con mi padre. Claro. Y la verdad que me daba pánico. Yo decía, no lo llego ni a los talones. Pero del otro lado me decían, pero vos tenés capacidades que a él le faltaban y que en esta etapa son necesarias. Entonces, bueno, volviendo a eso, no todos los líderes a lo largo de la historia de una empresa tienen que tener las mismas capacidades. Lo importante es saber rodearse de gente que tenga las capacidades. Y vos tenés que tener sentido común. Tenés que tener la apertura de escucha y decir, genial, mira, la verdad que me equivoqué o me estaba por equivocar y me abriste los ojos. Vicky, como para ir cerrando, tengo 2 o 3 preguntas que muy como motivacionales, por así decir, pero la primera se me ocurrió al inicio, cuando estabas hablando, dije, vamos a esperar al final, que tiene que ver con esto de, vos decías, ¿no? Que todavía tienen una planta que funciona de aquel momento, que está desde aquel momento, No, terreno. Estamos en el mismo predio, está en el la mismo planta predio, es otra. Perdón, están en el mismo predio, eso era, en el predio histórico. En el predio histórico. Entonces, ¿qué se te pasa por la cabeza o por el corazón cuando caminás por esa planta? Es increíble, lo que Sí, ¿no? preguntaste es real. Y siempre decimos con mis primos, también con mis pares, ¿no? Que el museo es un lugar de inspiración para nosotros. ¿Viste los momentos difíciles? Realmente ir hasta ese museo y ver cómo empezaron con las pocas herramientas, digamos, el poco conocimiento que tenían y todo lo que hicieron, vos decís, ¿cómo no voy a poder? ¿Cómo no vamos a poder? Y la verdad que sí, muchas veces también, bueno, la casa familiar, la casa que era de mi abuela, que fue remodelada, modernizada, pero muchas veces me pregunto, y bueno, y acá también dormía la abuela, ¿viste? Cuando te mirás en un espejo de esos Tremendo. antiguos y decís, wow, todos los que se han parado frente a este espejo y guardado esa imagen. Hablando de eso, cuando hoy te mirás en el espejo, ¿qué ves? Bueno, ya veo una mujer madura, que ha dado y que sigue dando lo mejor de sí. Es difícil hablar de uno. Yo siempre digo que cuando te dicen, ¿y cómo te ves? ¿Y cómo te describís? Y yo siempre digo, para mí lo mejor es que le pregunten a los otros, porque es difícil hablar de uno. Sí puedo decirte que soy una mujer muy recta, por ahí demasiado, digamos, honesta. Cuando tengo que decir las cosas también las digo, aunque no gusten. He cambiado mi carácter, creo que es también el proceso de la madurez de los años. Yo era una mujer bastante parecida a mi padre, por algo mis hermanos me decían Panchita, de chica, era muy impulsiva. Con el correr de los años fui madurando, fui cambiando esas formas, pero soy sincera, soy abierta. No sé qué más decirte. Yo tengo una pregunta más que tiene A que ver ver, con a ver. esto de si tuvieses la oportunidad de estar ahí en Misiones y tomarte un mate, Sí. Amanda, como el que tenés ahí, con tu abuelo, Ay, sí. ¿qué conversarías con él o qué consejo le pedirías? Primero, gracias. La verdad que gracias por todo el esfuerzo que hicieron, y no lo hizo solamente él, también lo hizo mi abuela, porque como me dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer que supo acompañar. Gracias por ese gen inquieto, que evidentemente lo derramó también en mi padre. Mi papá siempre me decía que él era diferente porque mi abuelo era un hacedor industrial y mi papá tenía una beta más comercial. Pero nada más que gratitud. La verdad, que muchas gracias. Siempre una cosa que le repito a mis hijos también, pero porque yo lo sentí de mi padre. No hay cosa más bonita que poder caminar libremente por la calle con la frente alta
sabiendo que diste lo mejor de vos, sin hacer el mal a nadie, y poder vivir la vida tranquilo. Y pudiendo también, porque nuestra empresa, yo siempre digo, no es solo la familia. Todo lo que desparrama la compañía en empleados, que siempre decimos somos una gran familia, porque bueno, hacemos asados del 1 de mayo, se juega después que falleció mi papá, se hizo un torneo de fútbol con el nombre de mi padre, Linda. con una copa especial, porque mi padre fue un hombre muy querido, muy valorado. Pero no solo en nuestra empresa, en la misma comunidad en la cual nos movemos. Nuestra empresa tiene una fundación que lleva el nombre de mi abuela y que justamente apuesta a la educación, al acompañamiento de un centro de niños que los padres tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejarlos. Entonces no solamente los dejan como guardería desde los 3 meses hasta los 12 años, sino que también tienen maestras que dan apoyo escolar a esos niños. Los que van al colegio a la tarde van a ese centro a la mañana. Son 60 niños que todos los meses acogemos, acompañamos. Sí. Se ve cuando hablas ese brillo, ¿viste? De la pasión por lo que uno hace. Te súper felicito por eso. Y preguntarte qué sueño te queda por cumplir. Sos presidenta, tenés 2 hijos grandes, un buen matrimonio. Gracias a Dios, sí. Y voy a ser abuela este año. Felicidades. Eso me faltaba, ese título me faltaba. Linda. Y bueno, para principios de diciembre llega mi primer nieto o nieta, no sé todavía qué es, así que estoy muy feliz. La vida me ha dado mucho más de lo que yo hubiese soñado. Esa es la realidad. ¿Cuán importante es en el liderazgo esa buena onda que se transmite y se te ve para crecer? Gracias. Muchas gracias. Es importantísimo. Es importantísima esa buena energía y la buena onda que transmitiste. Bueno, muchas gracias. Y nos tomamos un mate para despedirnos, ¿cierto? Un mate de Amanda Les para comparto cerrar. el mate. Uy, qué honor, qué honor. No hacemos Lo tomó como los medio sirios. sola, te Lo digo. tomó sola, No, pero no. nos tentó toda la entrevista. Y No, pero está rico todavía. Mira, con esto, Produ, cerramos. Un aplauso. Muchas gracias.